Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Llegó la Hora. El problema no es tropezar, el problema es encariñarse con la piedra. Ella significa las equivocaciones, los errores, las malas decisiones, los hierros y los pecados que cometemos. Ante esas cosas existe una opción para cortar de raíz con las consecuencias que nos traen los errores. Y si a tu vida ha llegado la consecuencia de una mala acción, si estás pagando en carne propia los errores y las equivocaciones, pues llegó la hora de humillarte profundamente ante la presencia de Dios. Con esto, muy seguramente, las piedras se irán de tu camino y te esperarán muchas y abundantes bendiciones. Quédate y descubre cuál es el proceso para alejar de ti y cortar de una vez por todas con el círculo vicioso de los errores, las equivocaciones, los hierros, los pecados y las malas decisiones. Pero recuerda, antes de irnos a nuestro tema de hoy, estamos celebrando nuestro primer año activo del Ministerio Pa'lante con Cristo. Y tenemos un obsequio especial para ti. ¿Cómo enfrentar los cambios? Es un libro que puedes pedir a través de estos números de WhatsApp. Y si estás enfrentando cambios en tu vida, si han llegado situaciones que te han traído incertidumbre o angustia, entonces allí podrás encontrar 10 claves de 10 personajes bíblicos que te ayudarán a saber que en todas circunstancias, incluidos los cambios, eso ayuda para el bien de los hijos de Dios. Pídelo y con mucho gusto te lo enviaré. Así es. Estamos a tiempo una vez más aquí, porque llegó la hora de humillarse profundamente en la presencia de Dios. No puede faltar su palabra, pues ella es la base de este gran ministerio. Así que yo te invito para que vayamos al libro sagrado, al libro de los libros, y bajo la dirección del Espíritu Santo podamos entonces tomar palabra en esta ocasión. Pues la necesitamos y la necesitamos abundantemente. Como seres humanos cometemos errores. De hecho, se dice que cometer errores es de humanos. ¿Sí o no? ¿Qué persona no comete errores? ¿Qué persona no se ha equivocado? Tú y yo nos equivocamos constantemente. Pero también el dicho continúa: perdonar es divino. Así es. El perdonar es celestial. Los errores que cometemos a diario como seres humanos es algo que continuamente se está ejerciendo y lo sabemos, lo comprobamos. Como ya dijimos, constantemente pecamos, constantemente nos equivocamos o constantemente estamos errando, pues esa es nuestra naturaleza. La segunda parte la conocemos, mas no se da mucho. Sí, el perdonar es divino, pero no es porque Dios no quiera perdonar, pues Él siempre está ¿qué? Dispuesto a perdonar. El problema es que la obra del Espíritu Santo en nosotros no se efectúa fuertemente porque nosotros no se lo permitimos. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencernos de pecado y de justicia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y entonces, para que esa segunda parte del perdón llegue a nuestra vida, nosotros primeramente debemos de, ¿qué? De confesar nuestros pecados. Sí. El problema es que no reconocemos
que pecamos, que no reconocemos nuestros errores, que no reconocemos nuestra falla, que no confesamos esa falla o que no confesamos ese pecado, que no nos apartamos de ese pecado, es decir, que no nos arrepentimos y que no corregimos ese pecado o esa falla o esa falta. Así es. ¿Cuál es el problema entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta el momento? Que no reconocemos, no confesamos, no nos apartamos y no corregimos. Ya dijimos la obra del Espíritu Santo. Ahora, con esto no estoy diciendo, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que el que peca y reza empata. Es decir, pecamos, rezamos, pecamos, nos confesamos y ya. No, no estoy diciendo eso. No, estoy diciendo solo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Vayamos a ella. ¿Sí? Porque en Primera de Juan nos dice de una manera muy especial en el versículo 1, en el capítulo 1, perdón, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos ¿qué? Nuestros pecados. Es necesario entonces que la obra del Espíritu Santo, que es convencernos, sea efectuada. Vayamos al libro sagrado una vez más. Y les invito para que vayamos allá a Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, vemos lo que pasó ya no con Ezequías, pues habíamos visto lo que había hecho este rey, sino ahora lo que hizo su hijo, Manasés. Manasés cometió muchos errores, ¿sí? Dice el libro de Segunda de Crónicas, versículo 2, 33:2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Hizo lo qué? Lo malo. Es decir, erró. Es decir, pecó. Es decir, se equivocó. Eso hizo Manasés. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de los pueblos a los cuales el Señor había dicho o había sacado. Es decir, cometió los errores, faltas y pecados que los demás estaban realizando. Lo que los demás decían está bien, pero sabiendo que estaba mal, esto también lo hizo ¿quién? Manasés. Segundo, dice el versículo 9, Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén. No solamente hizo lo malo, sino que también ¿qué? Hizo que los demás lo hicieran. Error también muy grande ante los ojos de ¿quién? De Jehová Dios. Hizo lo malo e hizo que los demás también cometieran estos errores. Muchas veces nosotros estamos así. En nuestro ego no reconocemos nuestras faltas, haciendo así que los demás que nos están siguiendo, o haciendo así que los demás que nos están viendo, haciendo así que los demás que están a nuestro alrededor sigan equivocándose o cometiendo faltas. Pero dice la palabra de Dios que vino aflicción a este hombre. Vino aflicción a Nehemías. Toda acción tiene una reacción. Todo pecado, toda falta tiene una consecuencia. Y efectivamente vinieron consecuencias a Manasés. Y estando en esa aflicción, estando en esa angustia,
estando en esa situación, entonces vino lo mejor. Porque muchas veces cuando sentimos el dolor, cuando sentimos el problema, cuando sentimos la angustia, cuando ya sentimos que no podemos hacer nada más, es allí entonces donde clamamos. Por eso el Señor permite muchas veces que lleguen todas estas cosas a nuestro alrededor o a nuestra vida. Y miremos lo que pasó entonces con Manasés, ¿verdad? Con Manasés. Dice entonces que el versículo 12, cuando fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, y humillado grandemente delante de la presencia de Dios de sus padres, entonces pasó algo. Cuando Manasés allí postrado, cuando Manasés entonces reconoció, ¿sí? Eso es humillarse, reconocer nuestro error, reconocer nuestra falta, dejar el ego bajar, ¿verdad? Por eso nos postramos ante Dios, dejamos nuestro orgullo y reconocemos que Jehová es Dios. Cuando él hizo esto, entonces miremos lo que sucedió. Cuando oró, ¿qué? Humillado, es decir, de corazón, se abrió y reconoció. Dice, habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Necesitamos que Dios nos restaure. Necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos volver al camino. Y eso únicamente sucede cuando reconozcamos la situación que estamos viviendo. Cuando reconozcamos el error que hemos cometido. Cuando reconozcamos la falta en la cual nos encontramos. Debemos dejar entonces el yo, el orgullo, la vanidad y reconocer que Jehová es Dios. Ha llegado la hora de humillarnos delante de Dios, pero humillarnos profundamente. Y entonces vendrá la restauración a tu vida, a mi vida. Firmes y pa'lante con Cristo. Dios te bendiga.